Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. El país afronta quizás los días más difíciles por cuenta del COVID-19. Los contagios por el virus están rompiendo récords históricos en la pandemia, lo que por supuesto tiene incidencia directa en las unidades de cuidados intensivos que se quedan sin capacidad de atención, como ya lo estamos registrando en algunas ciudades. Pero ahora este tercer pico de la pandemia tiene una situación distinta. Muchos de los pacientes que se complican, que requieren una UCI, son jóvenes. Y ese es justamente nuestro tema en la noche de hoy. Por eso hemos invitado a dos médicos intensivistas para abordar el panorama. Nos acompañan el doctor Mario Gómez, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de San José. Bienvenido, doctor Mario. Buenas noches a usted y a toda la audiencia de Caracol. Y también está con nosotros el doctor José Guillermo Ruiz. Él es director científico e intensivista del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Buenas noches, doctor José Guillermo, bienvenido también. Buenas noches, muchas gracias a todos ustedes. Como intensivistas, quiero empezar preguntándoles por la situación actual de atención en unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál es el balance que cada uno hace de este tercer pico? Comienzo con usted, doctor Mario. Bueno, muy bien, Daniela. Pues en realidad es un balance un tanto desalentador porque se ha hecho un gran esfuerzo, ha habido gran entereza, ha habido gran compromiso de todos los profesionales de la salud vinculados a tratar de parar esta tragedia y pues lamentablemente pasa el tiempo y esto no atenúa, los resultados no mejoran y lamentablemente pues continuamos en la gran incertidumbre de qué poder hacer. Ya hemos evaluado por todo este tiempo cuál es la verdadera utilidad de los recursos que nos ayuden de pronto a controlar esta enfermedad. Y esta es la hora que después de un año no tenemos sino claro la cantidad de muertos porque los resultados siguen siendo tremendamente desalentadores. Sí, muy lamentable. Y para usted, doctor José Guillermo, ¿cómo están las cosas? Igualmente, Daniela, como lo está diciendo el profesor Gómez, sin duda la situación es preocupante, muy agobiante y es muy dramática, si se quiere. Tenemos ocupaciones que están llegando en la mayoría de las unidades de cuidado intensivo de la ciudad al 100%. Hay ya a estas alturas de la pandemia fatiga dentro del grupo de trabajadores de la salud. Esto no disminuye y como lo decían al comienzo del programa, pues estamos viendo contagio y enfermedad muy severa en pacientes de edades más jóvenes que antes. Entonces creo que el panorama es muy preocupante y realmente muy desalentador. No. Pasemos al perfil del paciente en este momento, ese paciente que está llegando a las unidades de cuidados intensivos. Comienzo ahora con usted, doctor José Guillermo. Sí, como decía, digamos, ha habido un cambio en las características de la población de pacientes que nos está llegando. Estamos viendo pacientes de edades muy jóvenes. En el Hospital Universitario Nacional estamos recibiendo pacientes entre los 30 y los 60 años mayoritariamente, que población mayor, pacientes obviamente muy complejos, con compromiso de múltiples órganos, con un compromiso pulmonar muy serio, muy severo, de un manejo muy difícil y complejo a la vez. Ese es como el panorama, con una mortalidad que no disminuye y pues digamos que con un tercer pico que está dejando de ser un pico para convertirse más en una meseta por lo prolongado y con tendencia a tener una pendiente en ascenso en lugar de empezar a disminuir. Entonces, realmente sí ha habido esos cambios dentro de nuestros pacientes. ¿Y usted, doctor Mario, ha notado estos mismos cambios o ha encontrado algo más en ese paciente en este momento, el tercer pico? No, nada diferente. Tal vez de resaltar el nivel de gravedad y compromiso de estos enfermos. Una explicación probable al aumento del compromiso de estos pacientes es que entre más jóvenes son las personas,
más íntegro es el sistema nervioso central y, por supuesto, más íntegro es la estructura biológica del individuo. Eso hace que la enfermedad produzca una respuesta que se llama una respuesta inflamatoria como más exagerada, mucho más severa, y eso induce a que en ese intento de defenderse haya una severidad mayor y un mayor compromiso orgánico. Doctor Mario, y en cuanto a la atención, ¿cómo se determina si requieren un cuidado crítico ese paciente joven? Pues el lineamiento no es muy distinto, ¿sabe, Daniela? La realidad es que ha habido una cantidad de protocolos que se han ido como afinando a través de la historia. Hay algunas personas que tienen protocolos en donde utilizan una cosa que llamamos los médicos marcadores de severidad, que realmente hablan más del riesgo de comprometerse, hablan más de posiblemente la probabilidad de complicarse. Esto no es 100% seguro, pero sí hay un par de aspectos que son muy relevantes en la definición de entrar estos enfermos al cuidado intensivo. El uno es el compromiso general y el otro, que es el más, digamos, el más sensible, es el compromiso respiratorio, que no responde a los soportes iniciales del apoyo con oxigenoterapia. Claro. Doctor José Guillermo, en el caso de los jóvenes, ¿con qué se han encontrado ustedes? ¿Qué órganos han visto más comprometidos o qué los sorprende en su estado respecto a los pacientes de mayor edad, comparándolos así? Sí, digamos que la respuesta al virus es mayor, la respuesta del sistema inmunológico, lo que genera una severidad mayor. Pero el compromiso sigue siendo prioritariamente pulmonar, por lo que se llama síndrome de dificultad respiratoria aguda, es decir, un daño en los alveolos de manera muy significativa, pero también por fenómenos tromboembólicos a nivel pulmonar en esta población joven, y compromiso de otros órganos. El virus afecta también la parte del sistema cardiocirculatorio, la parte renal, la función renal, y la parte hematológica, como les decía, con fenómenos embólicos y trombóticos que complican mucho más el cuadro. De tal manera que, digamos, en las personas que estamos viendo ahora encontramos una enfermedad quizá más severa, con un mayor compromiso de órganos, de múltiples órganos, y esto, por supuesto, que impacta también el resultado y la dificultad en el manejo de estos pacientes. Bien, a usted, doctor Mario, ¿en qué lo ha sorprendido el estado de estos jóvenes con respecto a pacientes tal vez de mayor edad? Pues yo diría que hay un aspecto de orden biológico que muy bien lo describió el doctor Guillermo, y es una aparición de eventos cada vez más graves, y ese fenómeno de la trombosis pues ha sido de una frecuencia inusitada. Pero lo que es más tal vez doloroso desde el punto de vista humano es que la mortalidad no cambia, y perder pacientes jóvenes resulta pues insólito, resulta obviamente sorpresivo y por supuesto muy doloroso. Muy doloroso, sí señor, sin duda alguna. En este caso de los jóvenes, las complicaciones son muy diferentes, hablando ya de pronto de gravedad, de esas consecuencias tal vez a largo plazo, comparadas con lo que ya se ha vivido en este primer año de la pandemia, donde los pacientes de mayor edad fueron protagonistas, digámoslo así. ¿Cómo lo analizan ustedes, doctor José Guillermo? Sí, como les decía, la severidad de la enfermedad puede ser mayor. Por supuesto que el paciente joven tiene una reserva fisiológica mayor que una persona adulta, lo que de pronto le permite, digamos, tratar de sortear, y a veces las estancias en la UCI son más prolongadas, pero como lo expresaba el doctor Mario, la mortalidad no se modifica. Estos pacientes jóvenes y los que logran superar esto requieren un proceso posterior a la enfermedad muy complejo también.
salen con un desacondicionamiento físico muy importante, con un compromiso a veces neurológico también importante, con cuadros de agitación, de delirio, y la rehabilitación de estos pacientes es bastante compleja y tarda a veces meses en recuperarse y en reintegrarse nuevamente a la actividad y a la sociedad. Sí, a la falta de camas UCI también se suma la escasez de recursos. Hablemos un poco de ese otro panorama que se suma también en medio de esta difícil situación y cuando las cifras pues no son nada alentadoras. ¿Con qué deben lidiar ustedes también en este punto, doctor Mario? Pues esa es una lucha constante en donde, pues digamos, el afán de estudiar y leer asociado a la experiencia nos ha hecho defendernos en una cosa que llamamos muy frecuentemente y de manera coloquial en medicina la maniobra de Monagas, es decir, lo que puedas hagas. Esa es una situación difícil porque un día hay un recurso, otro día ese mismo recurso se acaba y hay que tratar de buscar estrategias de trabajar con lo que hay. Recientemente ha aparecido una estrategia innovadora, por ejemplo, en el aspecto de la sedación de los pacientes, y es la utilización de sedación inhalatoria. Esos gases anestésicos que usamos a diario en el quirófano, a través de un dispositivo recientemente aparecido en el mundo y en el país, se está pudiendo utilizar y ha sido de mucha ayuda. Pero la situación es claramente y potencialmente angustiante en la medida en que ustedes ven que hasta el elemento fundamental que por lo menos ha mantenido estos pacientes mientras se mueren o mientras sobreviven, que es el oxígeno, pues ya empieza a mostrar y a dar señas de que se nos está agotando. Esto es realmente angustioso y eso no solamente se circunscribe a las unidades de cuidado intensivo. Y esto es una oportunidad y un llamado a que las circunstancias que se están dando en el país lamentablemente han impedido que este gas vital esté llegando oportunamente a abastecer las pocas reservas que ya van quedando debido pues a las situaciones de orden público y el llamado que nos atreveríamos a hacer es a que desde el punto de vista de la lucha, que es completamente respetable, hay un aspecto fundamental que está por encima de todos y es un valor que se llama el valor y la necesidad humana de la supervivencia de los congéneres más desprotegidos. Claro, sin duda es una de las consecuencias lamentables que deja este momento que vive el país, esta época de bloqueos. Bueno, doctor José Guillermo, para usted, ¿qué complicaciones o cómo ve este panorama, la falta de insumos, la falta de UCI? ¿Cómo es su día a día? Cuéntenos un poco ese panorama. Bueno, pues como decía al comienzo, es bastante preocupante. Uno con mucho temor que se colapse el sistema de salud. Creo que Bogotá, por lo menos particularmente, ha mostrado una fortaleza en los servicios de urgencias, y yo quiero resaltar eso y el trabajo de los colegas de los servicios de urgencias que han soportado ciertamente o transitoria o temporalmente mientras se ubica una cama de UCI a estos pacientes. Los servicios de reanimación, a veces hay pacientes intubados, un par de días esperando que se desocupe una cama en UCI, y allí se ha hecho una labor muy importante. En el tema de insumos, pues ya se mencionó el tema de sedación. Hemos tenido que recurrir a sedaciones que ya de cierta manera habíamos dejado en el pasado. Hemos tenido dificultades para conseguir analgésicos, opioides. Hemos tenido ya también, pues, aunque no ha habido desabastecimiento, sí ha habido las alertas de los proveedores de oxígeno, como lo explicaba el doctor Mario Gómez, y nos han puesto en alerta de que esto sigue en aumento y ya hay momentos de que las reservas y el abastecimiento de oxígeno pueden disminuir. No es un medicamento fácil de conseguir. Uno cree que es una cosa sencilla, pero no es fácil de conseguir, no es fácil de transportar, y entonces ya hay una alerta acerca de un eventual desabastecimiento de oxígeno, que es vital, por supuesto, para manejar esta pandemia.
Claro. Hablemos ahora de lo que ha ocurrido con la vacunación. ¿Qué tanto ha aliviado al sistema la vacunación de adultos mayores? ¿Se ven menos en UCI? ¿Ustedes lo han percibido? ¿La presencia de adultos mayores ahora es menor, doctor Mario? Sí, esa es una realidad evidente y es fácil hacer la conjetura de que esa realidad está relacionada con la vacunación, puesto que ellos estuvieron en primera línea, lo mismo que el personal de salud, y fortunosamente un porcentaje muy alto se pudieron vacunar. Esto puede explicar, pues, digamos, el cambio en la pirámide poblacional de nuestras unidades últimamente. Y aprovecho para decir que ha sido, pues, una buena prueba para probar la eficacia de las vacunas. Es un hecho evidente que los ancianos están llegando menos y también es importante decir que la población médica protegida por la vacunación ha generado una mínima incidencia de contaminación en este tercer pico, que yo no lo llamaría pico, sino tercer meseta, y pues esto evidencia ya una relación objetiva de que la vacunación y que las vacunas sí sirven, y hasta donde yo sé, por ejemplo, no hemos tenido pacientes vacunados que hayan fallecido. Sí hay algunos reportes de pacientes vacunados que adquieren la enfermedad, pero la manifestación es mucho más leve. Qué alivio notar esa respuesta gracias a la vacunación en nuestros adultos mayores. Y usted, doctor José Guillermo, ¿qué análisis hace de la incidencia que ha tenido la vacunación en esta etapa? No, totalmente de acuerdo. A mí me parece que la vacuna ha servido, la vacunación ha servido, ha cambiado. Ya hay algunos reportes, obviamente esto todavía está muy reciente para tener estudios consistentes, pero hay algunos reportes donde muestran una reducción en la mortalidad de los mayores de 75 años hasta en un 50%, y estamos viendo menos pacientes de ese grupo etario en las unidades de cuidado intensivo. Y lo que se anotaba de los trabajadores de la salud, sin duda, en el hospital teníamos en estos picos, en estos momentos de máximo contagio, teníamos fácilmente 60, 70 trabajadores, colaboradores contagiados en aislamiento preventivo o en incapacidad real, y ahora no pasan de 5 o 6 en una situación tan grave como la actual. Entonces yo creo que sin duda la vacunación es la medida que se debe seguir procurando alcanzar lo más rápidamente posible, porque sin duda ha servido y ha cambiado un poco el panorama de esta penosa enfermedad. Entonces uno podría decir que por lógica esta vacunación también puede incidir en que baje el rango de edad y que por eso es que vemos a gente más joven ahora sufriendo estas consecuencias porque no han recibido la vacuna, ¿no, doctor Mario? Sí, esa es una hipótesis valiosa, valedera. Sin embargo, ese cambio en la pirámide poblacional y en la disminución del promedio de edad de estos enfermos también puede obedecer a otras causas que es evidente que están sucediendo en el país y que a través de su desarrollo pues se están violando todas las normas que conocemos, que son los elementos únicos de defensa objetivos para prevenir la contaminación, como es evitar las conglomeraciones, usar un tapabocas en buenas condiciones y guardar la distancia. Claro. Entonces volvemos al punto inicial, los jóvenes, que ha sido pues el motivo de este análisis, de este encuentro. Doctor José Guillermo, en otros picos se priorizaba por edad y teniendo en cuenta quién puede tener más posibilidad de vivir, pero cuando dos personas son jóvenes, ¿cómo se define el derecho a una cama UCI? ¿Qué otros criterios se establecen, se tienen en cuenta aquí? No, pues es una pregunta bastante difícil de generalizar, digamos. Hay que, obviamente, mirar los casos de manera individual, pero sin duda, pues, uno podría pensar en la mayor probabilidad de sobrevida de un paciente sobre otro por tema de comorbilidades, de enfermedades previas, o también de la misma severidad de la enfermedad y la necesidad de intervención de cuidado intensivo de manera inmediata, que
pues digamos, lleven a priorizar esos pacientes o el ingreso de esos pacientes a cuidado intensivo. Y por supuesto, la voluntad y la preferencia del paciente, porque pues muchos pacientes, también hay que decirlo, muchas veces rehúsan ingresar a la unidad de cuidado intensivo. Pero no es una decisión fácil, yo creo que es una cosa muy compleja y que tiene que ser analizada por un grupo de médicos, de enfermeras, de psicólogos, si se quiere. A veces las decisiones hay que tomarlas muy rápidas, pero es mejor hacerlo de manera consensuada que de manera individual. Y no es para nada fácil y hay que analizarlo de manera individual. Digamos que no se podría de manera generalizar unas recomendaciones para eso. Doctor José Guillermo, discúlpeme, Sí. dijo, ¿se rehúsan a entrar a una UCI los jóvenes? ¿Hay casos? No, en general hay pacientes que no aceptan el ingreso a la unidad de cuidado intensivo, que no aceptan ser intubados y obviamente esto también es respetable, se siguen atendiendo, se siguen manejando, se siguen tratando, pero muchos no aceptan su ingreso a la unidad de cuidado intensivo para ser intubados, que es básicamente la principal razón por la cual un paciente va a la unidad de cuidado intensivo. Entiendo. Doctor Mario, ¿usted qué análisis hace frente a esta decisión, digámoslo así, dado el caso? ¿Qué criterios se podrían pensar? Pues parodiando la frase esa famosa de la literatura que decía que cuando las palabras se agotan, acuda al poeta, nosotros desesperadamente hemos acudido al fundamento ético que debe ir muy de la mano con el ejercicio de la medicina y su práctica, no solamente en esta situación tan compleja, sino en todos los actos relacionados con la atención en salud en el mundo. Y esos lineamientos éticos, digamos que en principio, a pesar de que la dificultad induce a creer que los más ancianos son los que tienen menor probabilidad de supervivencia, pues no hemos pensado nosotros que haya sido como la única idea y la única indicación para suspender el esfuerzo terapéutico. Y digo que acudimos a los lineamientos éticos, pues porque hay unos principios elementales adicionales al de la edad, como el de la autonomía. Ya el doctor Guillermo mencionó claramente que hay personas que autónomamente no quieren la atención en cuidado intensivo, algunas otras tampoco ni quieren vacunarse. También hay unos principios como el principio de humanidad, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia, y a través de esos elementos de juicio, pues digamos que se hace un pensamiento conjunto. Nosotros nunca tomamos las decisiones de manera individual, sino en conjunto. Utilizamos estos lineamientos y tratamos ante una situación donde cualquier decisión que se tome no es para nada buena, pero que sea la más racional, la más respetuosa y, por supuesto, la más adecuada. Bueno, pues quisiera que finalmente nos enviaran un mensaje a quienes están conectados con nosotros, pero especialmente a los jóvenes que nos están viendo esta noche en sala de prensa, porque finalmente pues todos tenemos que también poner de nuestra parte y podemos hacerlo, a restarle presión a ese sistema hospitalario. Y comienzo con usted, doctor Mario, para cerrar. Diría una frase que un poeta famoso decía en una de sus poesías: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. A mi edad y a esta altura yo observo los jóvenes con un dinamismo y una energía inusitada, creando expectativas que son realmente importantes y que nos ha puesto a pensar a toda la población. Pero les pediría, por favor, que tengan prioridades. La situación de Colombia es muy crítica desde muchos aspectos, pero yo sí creo que es un motivo de reflexión pensar en que para poder solucionar los problemas primero tenemos que estar vivos, que tengan prudencia en sus protestas, que tengan cuidado, que guarden las distancias y que sean, digamos, consecuentes con esta amenaza, porque soluciones estando ya en el cementerio pues no sirven de nada. Yo creo que la lucha por la vida debe tener por delante el principio vital. Y una vez conservado ese principio vital, pues
pues que vengan todas las luchas y las soluciones de todas las dificultades de la mejor manera posible y ojalá en un escenario democrático. ¿Qué más prioridad que la vida? Comencemos por ahí. Bueno, doctor José Guillermo Ruiz, también su mensaje, sus palabras a ese sector de la población que en este momento pues está demostrando ser foco por parte del COVID-19. Cuéntenos. No, pues la juventud sin duda es el futuro de este país. Esta enfermedad y esta situación es real. Hay que tomarla con la responsabilidad, la seriedad que requiere. Hay que amar la vida, que es un regalo, un don de Dios, y debemos aprender a cuidarnos. Hay que seguir insistiendo en ese cuidado, en el cuidado de los usos de todas las medidas que ya se han comentado. Debemos evitar tratar de contagiarnos, que entre menos contagio haya, pues menos probabilidades hay de llegar a las unidades de cuidado intensivo y por ende de pronto perder ese valioso tesoro que es la vida. Sí, señor. Pues les agradecemos mucho a los dos. A usted, doctor José Guillermo Ruiz, director científico e intensivista del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Gracias por su tiempo esta noche. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y muy buenas noches. Y a usted también, doctor Mario Gómez, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de San José. Nuevamente, gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender, junto con el doctor José Guillermo, este panorama y este difícil momento que atravesamos por el COVID. Mil gracias a ustedes también por la oportunidad y buena noche. A los dos. Así terminamos por esta noche. Ya viene Signo Pesos. Gracias por conectarse con nosotros y recuerden, vamos a cuidarnos. No podemos bajar la guardia aún. Que descansen. Buena noche.